dos, dos modificatorias hasta la actualidad. Una ha sido en el 2017 y la última ha sido el año pasado, en el 2023, casi prácticamente finalizando el 2023, ¿correcto? Bueno, quien les habla, les saluda, es el ingeniero Luis Antonio Cruzado. Yo soy ingeniero metalurgista de profesión. Tengo ya más de 12 años de experiencia en lo que son consultorías y capacitaciones. Soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y tengo una maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Cuento con cursos de gestión de riesgos de desastres por la Universidad ESAN. Tengo cursos de oratoria. Soy auditor del sistema de gestión de seguridad por el MINTRA y soy evaluador de competencias laborales en 9 estándares, ¿correcto? Aparte también que realizo cursos de especialización para el sector minero y otros sectores económicos. En la actualidad me desempeño como coordinador de entrenamiento del consorcio de Salto Estraco. Realizo las inducciones generales, las específicas. Realizo también lo que son los programas de capacitación y entrenamiento para las brigadas y talleres de liderazgo, ¿correcto? Entonces, el día de hoy tenemos este tema importante. Si tienes alguna pregunta, por favor, activa tu micrófono y formula tu pregunta, ¿no? Si tienes alguna duda o algún tipo de aportación. Si no deseas aportar ni tienes preguntas, apaga tu micrófono, más bien para que la voz del expositor no se vea, en este caso, afectada, ¿no? Bueno, si la gente no pregunta, yo tengo que entender que se está entendiendo todo, pues, ¿no? Lo que yo estoy de una u otra forma compartiendo, ¿correcto? Muchas gracias. A ver, empecemos. Nosotros sabemos de que el sector minero es uno de los principales sectores o ejes económicos en un país. El sector minero aporta más del 50% al Producto Bruto Interno. ¿Esto qué cosa quiere decir? Disculpen, el sector minero aporta a más del 50% de las exportaciones, es decir, que de 100 cosas que puede vender el Perú al exterior, más de 50, 60 o 70 pertenecen al sector minero, son metales, ¿correcto? Luego viene también, exportamos frutas, manufactura, etcétera, pero más impacta la minería porque es lo que más nosotros vendemos. El sector minero aporta aproximadamente un 10 u 11% del Producto Bruto Interno en el país. Es decir, hay mucha rentabilidad y ganancias con respecto al sector minero. Pero así como hay mucha rentabilidad y ganancias, los riesgos y los peligros que engendra la minería son también muy altos. Por lo tanto, el sector conoce y sabe de que la inversión en prevención de riesgos laborales es muy importante. Recuerden de que tú en la empresa o en cualquier empresa, para ser más exacto, tú te puedes accidentar, pero también te puedes enfermar. Son dos situaciones que se pueden dar, ¿ya? Enfermarse o accidentarse, ¿no? O accidentarse y enfermarse. Lo que viene más rápido o lo que aparece más rápido, lógico que es un accidente, ¿no? En cambio, la enfermedad o la mayoría de enfermedades suelen ser crónicas. ¿Qué significa crónica? Que aparecen con el paso del tiempo. Ninguna enfermedad aparece de la noche a la mañana, salvo que esa enfermedad sea aguda, ¿no? La mayoría aparece con el paso del tiempo, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos de saber de que la mayoría de enfermedades aparecen o son crónicas y pueden ser realmente mortales cuando ya son detectadas, ¿no? A diferencia del accidente de trabajo que se manifiesta prácticamente en su momento, ¿correcto? Entonces, la minería es una actividad de muy alto riesgo. Eso lo sé yo porque, bueno, he trabajado, bueno, y continúo trabajando a veces cuando me toca viajar a mina por algún servicio en especial, ¿no es cierto? Las actividades entonces engendran situaciones o actividades de alto riesgo, pero también es de alta rentabilidad. Ya te dije que lo que prácticamente vende el Perú, 60 o 70 productos son de minería y la diferencia son de otros sectores, de cada 100 productos que pueda vender el Perú, ¿no?
Y lógico, el Perú, el sector minero aporta casi entre el 10 y el 11% del Producto Bruto Interno del país. Es decir, aporta el dinero que el Estado, de una u otra manera, necesita para las obras públicas. Muy aparte de generar una serie de impuestos, como es el canon, las regalías, etcétera, ¿no? Entonces, la minería es una actividad de muy alto riesgo, pero también de alta rentabilidad. Muchas veces los dueños y accionistas empujan a los planificadores a desarrollar planes mineros para maximizar la riqueza, es decir, para sacar el mayor provecho posible, ¿correcto? Para sus accionistas, descuidando, lógico, la seguridad de las personas y de los bienes físicos. Lógico que nos estamos enfocando a lo que es la minería legal, ¿verdad? Esa minería que paga impuestos, esa minería que cuida el medio ambiente, esa minería que vela por la seguridad de los trabajadores, aquella minería que otorga progreso y desarrollo a las comunidades, etcétera. Esa es la minería legal, ¿correcto? Pero paralela a esa minería legal, hoy nos toca también lidiar con la minería ilegal, aquella minería que no paga impuestos, aquella minería que comete delitos, contaminación, no le interesa la vida y la salud de las personas, etc. Lógico, ocasiona caos a las comunidades o a los sitios en donde se desarrollan. Así, es una minería que lo practican delincuentes. La minería ilegal lo practica gente delincuente, que no tiene ni más el mínimo respeto hacia la vida y la salud de las personas, ni mucho menos, pues, paga impuestos, otorga desarrollo, nada. Todo lo contrario, ¿correcto? Hay que parar de minería. Nosotros estamos hablando de aquella minería que sí se preocupa por el bienestar de la sociedad, por el cuidado del medio ambiente y sobre todo por la salud de sus trabajadores, ¿no? Entonces, como les había indicado, trabajar en la minería es una experiencia muy enriquecedora, porque los metales o la materia prima que se cae de la minería sirven como materia prima para la elaboración de productos tecnológicos. Por ejemplo, nosotros, el Perú, es el segundo productor mundial de cobre, ¿correcto? El segundo productor mundial de cobre. Lógico, después de Chile, que es el primer productor de cobre. Seguido de nosotros está la China, y luego también está la República del Congo y los Estados Unidos. Así es el orden, ¿ya? Entonces, el Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. El cobre es un metal muy importante para el tema de las transiciones energéticas, es decir, de dejar de utilizar los combustibles fósiles para dar paso a las energías limpias o energías amigables con el medio ambiente. Ustedes saben que hoy en día, por el uso de estos combustibles fósiles, por ejemplo, en los automóviles y en otros equipos y motores, generan muchos gases de efecto invernadero. Esos gases generan el calentamiento global y como consecuencia hoy en día estamos teniendo cambios climáticos muy abruptos, ¿no? Aparte también que contamina el medio ambiente, daña la salud de las personas. Entonces, para dejar de utilizar esos combustibles fósiles que generan gases y humos dañinos, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente, necesitamos hoy en día de utilizar vehículos eléctricos que generen la mínima contaminación o generen gases y humos cero, ¿correcto? Entonces, eso va a ayudar a cuidar el medio ambiente y la salud de las personas. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que un auto convencional, o sea, el tradicional que nosotros tenemos y lo llevamos al grifo a poner gasolina, su combustible, utiliza aproximadamente 24 kilos de cobre, ¿correcto? 24 kilos de cobre. El cobre es un elemento de transición muy importante, es un excelente conductor de la electricidad y tiene otras propiedades. Un auto convencional tiene aproximadamente 24 kilos de cobre, ¿correcto?
Un auto híbrido, híbrido significa de que ese auto tú lo puedes recargar con combustible fósil, con gas, con gasolina, y a la vez también lo puedes recargar como un celular. Es un carro mitad eléctrico y mitad a combustible. A eso significa híbrido. Esos autos aproximadamente necesitan 44 kilogramos de cobre. Date cuenta que a medida que va mejorando el modelo del vehículo, con respecto al cuidado del medio ambiente, se va necesitando más cobre. Y un auto eléctrico, al 100% eléctrico, que no necesitas tú llevarlo a un grifo para cargarlo con gasolina, simplemente lo recargas así como recargas tu celular, que ya lo tienen en otros países, ese auto eléctrico necesita aproximadamente de 82 kilogramos de cobre. Entonces, si nosotros queremos pasar de energías tradicionales a energías limpias, vamos a requerir mayor volumen de cobre. Y el cobre es un elemento metálico que se extrae de minería. Tu celular, tu laptop, tu computadora, tu televisor de alta definición, esos aparatos eléctricos y tecnológicos utilizan harto cobre, harto oro, es decir, hartos metales. Por eso se dice que la minería es importante para la tecnología y para el cambio o transiciones energéticas en energías limpias, ¿correcto? Entonces, nosotros para poder extraer no solamente esos metales como el cobre, el oro y otros metales que son importantes para el desarrollo de la humanidad, de las tecnologías, de la medicina, necesitamos de una u otra forma de una serie de procedimientos o procesos. Y durante esos procedimientos y procesos, la gente se puede ver expuesta. Los riesgos y los peligros que se presentan en minería son altos, señores, son altos, ¿correcto? Al igual que los estándares que se implementan justamente para combatir esos peligros y los riesgos. El gaseamiento es uno de los principales riesgos en el ciclo de trabajo minero. Entre los principales gases que causan gaseamiento tenemos ausencia de oxígeno. La disminución de oxígeno en el aire, menos del 19.5% de volumen en el aire, produce asfixia y se genera por desplazamiento del mismo frente a otros gases. Dióxido de carbono, CO2, asfixiante simple, el cual se puede acumular junto a otros gases en labores abandonadas. Su límite máximo permisible es de 5000 ppm. Monóxido de carbono, CO, asfixiante químico, producto de la combustión incompleta de los equipos. Su límite máximo permisible es de 25 ppm en el medio ambiente. Otro gas asfixiante es el metano, que también es un gas combustible. Intoxicación. Cuando tenemos concentración de gases nitrosos producto de la voladura y H2S generados por el desprendimiento de gas en aguas de mina y termales. Gases nitrosos, NO, NO2. Son gases tóxicos e irritantes. Se producen por la combustión, la detonación de los explosivos y por la operación de equipos diésel. Los seres humanos no somos capaces de percibir la composición del oxígeno, así como la de otros gases en el medio ambiente. ¿Qué hacemos entonces? Aquí en la mano tengo una caja de fósforos y un medidor de gases. ¿Cuál de estas dos herramientas nos sirve para prevenir accidentes por riesgo de gaseamiento? Programa de prevención de gaseamiento, asfixia y protección respiratoria. Empecemos recordando que el aire está compuesto por los siguientes elementos químicos: 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno y 1% de otros gases inertes. Dentro de una mina, el aire atmosférico sufre cambios en su composición. El nitrógeno sube, el oxígeno baja, aumenta el dióxido de carbono y también se produce aumento de vapor de agua. Adicionalmente, otros gases y polvos se suman a esta nueva composición, aumentando su temperatura, humedad y peso específico. Todos los gases presentes en el interior de mina
se generan por la propia respiración humana, por los equipos de combustión interna, por voladuras o incendios, descomposición de materias minerales u orgánicas, aguas estancadas, operaciones básicas de la explotación, talleres de soldadura y otros. El uso de fósforos para la medición de oxígeno no garantiza qué cantidad de este se presenta en el ambiente. Este método no es fiable y no se rige a los procedimientos de monitoreo que tiene AESA. El único instrumento para garantizar que una labor cuente con los niveles adecuados de oxígeno, así como de la presencia de otros gases, es el equipo medidor de gases. Repasemos cómo prevenir accidentes por asfixia o gaseamiento. Una vez efectuado el disparo, se debe esperar 1 hora antes de entrar en la labor para ventilar. Está prohibido ingresar a una labor de reciente disparo, sin antes monitorear los niveles de gases en el medio ambiente. Para ello, el jefe de área debe solicitar al Departamento de Seguridad el medidor de gases. El medidor de gases indica si el nivel de oxígeno es el establecido para una adecuada respiración, entre el 19.5 y 22% del volumen del aire. Además, es necesario detectar la presencia de otros gases que pueden estar en el aire, como son los gases nitrosos, producto de la voladura, y el H2S cuando se desprende de aguas de mina y termales. Es necesario monitorear las labores abandonadas, chimeneas, zonas de disparo y zonas de equipos donde está presente el CO2. Recuerda que los gases nitrosos y H2S, entre otros, tienen un efecto mortal sobre la persona. Riesgo oculto. Si tienes alguna duda sobre la falta de oxígeno y o presencia de algún otro gas en el ambiente de trabajo, detente. Evalúa con tu supervisor el ambiente y da aviso al personal de seguridad. Recuerda, nuestra seguridad nunca está en juego. Es un error pensar que el uso del respirador garantiza nuestra correcta respiración. Falso. El uso del respirador, elemento obligatorio del EPP, es la última medida de control contra enfermedades ocupacionales. Usemos el respirador siempre que estemos en la mina, siendo conscientes que este nos protege únicamente del polvo presente en el aire. Debido al riesgo oculto por los gases que puedan estar presentes en el aire, es necesario que siempre hayan 2 trabajadores. El procedimiento para ingresar a una operación de reciente disparo es verificar que las condiciones atmosféricas sean las adecuadas. El medidor de gases es el único instrumento que establecerá con precisión si los niveles de oxígeno están entre el 19.5 y 22% y detectará la presencia de otros gases en el ambiente, asegurando así una respiración segura. En AESA estamos comprometidos con tu seguridad. Recuerda, nuestra meta es... Entonces, como ustedes habrán visto, este video te habla de las situaciones peligrosas que se presentan en una minería subterránea. La extracción de los minerales puede ser a tajo abierto o de manera subterránea, como tú lo estás observando. La estrategia de extracción va a depender mucho del tipo de mineral, ¿no? Pero como ya has visto, trabajar en una extracción subterránea conlleva una situación realmente muy crítica, ¿no? Porque se tendría que de una u otra manera tener en cuenta que las situaciones pueden cambiar, ¿no? A lo menos con respecto a las atmósferas. Tenemos atmósferas peligrosas, el tema del gaseamiento, el tema del desprendimiento de roca. El desprendimiento de roca es uno de los principales accionares, por decirlo así, o situaciones que engendran mayor accidentabilidad en el sector minero, ¿correcto? ¿Qué más tenemos por acá? Dice, si a esto nosotros le sumamos la poca supervisión de organismos, inspectores que vigilen el fiel cumplimiento de la legislación vigente, este riesgo de hacer planes mineros demasiado exigentes que obliga a excavar el macizo rocoso más allá de los límites y criterios geotécnicos, lo hace un peligro para la vida humana
En este caso, estamos viendo que existe un área abierta y con mayor que los criterios aconsejados, y para este nivel de profundidad cercana prácticamente a los 1000 metros, lo que demuestra escaso control de pérdidas, ¿correcto? Si una empresa minera no tiene un plan minero apropiado a sus restricciones técnicas impuestas por el laboreo subterráneo, tales como la geología estructural, mediciones de calidad de roca, ventilación, fortificación, zonas o refugios de emergencias para su personal, significa que la empresa estaría exponiendo a todo su personal a un peligro inminente a quedar, lógico, atrapados al interior de la mina por cualquier evento geomecánico tales como el estallido de roca, desprendimiento de columnas de roca, planchones, etc. Además de incendios que muchas veces suelen ser fatales. ¿Y por qué los incendios son fatales en minería subterránea? Porque como la minería subterránea tiene características de ser confinado, cerrado, cuando se producen los incendios se generan gases tóxicos como el monóxido de carbono. Y estos gases suelen permanecer en el lugar. ¿No ves que no tienen por dónde escapar? Y a eso se refiere cuando se dice que se vuelven peligrosas. Una minera, cuando pasa los niveles de 500 metros de profundidad, sabe de que el riesgo geomecánico al que se enfrenta será mucho mayor. Por esa razón, la planificación minera enfrenta el desafío de hacer planes de desarrollo y explotación que no solo deben otorgar riqueza a los dueños, sino también maximizar la seguridad de los trabajadores ante cualquier exigencia. La vida está siempre primero, ¿correcto? Eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. La vida siempre está primero. En planificación, la apertura de la mina es una ley minera. Como mínimo, cada yacimiento subterráneo debe de contar con al menos 2 accesos interiores en mina, precisamente para que no ocurra lo que lamentablemente aconteció en la mina San José, que solamente poseía un acceso, ya que la otra no podría considerarse como tal, pues solo cumplía la labor de ventilación. Podemos decir entonces que aquí se violó el principio fundamental de la ingeniería de minas: explotar, pero teniendo como prioridad al cuidado de la vida humana. Entonces, es muy importante tener en cuenta justamente esos puntos, ¿no? Porque las características en minería subterránea, como nosotros lo estamos observando, son muy peligrosas, ¿no? Recuerda de que estas excavaciones que nosotros hemos hecho, hemos de una u otra forma roto rocas para poder hacer estos agujeros, ¿no? Como una especie de túneles. Pero la situación se da en que la naturaleza propia de, de estas excavaciones conllevan pues a situaciones realmente críticas, ¿no? ¿Qué más nos indican acá? Que la minería subterránea debe de enfrentar al menos más de 50 distintos riesgos que ponen en peligro la vida humana, entre los que se encuentran los riesgos eléctricos, los ruidos, las vibraciones, las temperaturas extremas, los gases y vapores, los aerosoles ácidos, los polvos, los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, las explosiones de roca, los desprendimientos de bloques, lo que aparentemente sucedió, techos altamente fallados, derrumbes, inundaciones, avalanchas, choques, colisiones, atropellamientos, atrapamientos, incendios, altura, caída de rocas por falta de acuñadura, gran cantidad de galerías abiertas, volcamientos, tiros quedados en la frente, soroches, es decir, bajo nivel de oxígeno en el interior de mina, monóxido de carbono, caídas a piques, etcétera. Y todo eso falta muchos más, pero la idea es dejar patente de que sistemáticamente que la explotación minera es solamente un proceso complejo que debe hacerse con la seguridad como foco estratégico, eliminando o mitigando los riesgos que al parecer todos olvidan, ¿no?
¿Qué tenemos acá? Peligros en la minería subterráneas. Tenemos los siguientes. Aunque la industria minera emplea solamente el 1% de la fuerza laboral, miren este dato importante, la industria minera emplea el 1% de la fuerza laboral en todo el mundo, genera el 8% de todos los accidentes fatales. Miren, ¿ah? Derrumbes, explosiones, aire tóxico y temperaturas extremas son algunos de los peligros más extremos que pueden ocurrir en la minería subterránea. Sin embargo, la minería no tiene por qué ser insegura si se brindan la capacitación adecuada y se usa el equipo de protección correcto cuando se está en el sitio. Los accidentes deben de minimizarse y los avances en equipos de seguridad también han visto caer la tasa de mortalidad. Comprender y ser conscientes de su entorno es un paso crucial para prevenir lesiones en el sitio. Entonces, hemos enumerado una serie de riesgos a tener en cuenta. ¿Cuáles son entonces estos riesgos que nosotros debemos de tener en cuenta? Prestemos atención. ¿Qué cosas nos indican acá? Explosiones de minas. Explosiones de minas. Esto quiere decir, la primera, explosiones de minas. El peor desastre minero ocurrido en Europa fue causado directamente por el metano y el polvo. 1099 mineros murieron en el norte de Francia el 10 de marzo de 1906. Afortunadamente, esto es algo poco común, pero lamentablemente, cuando sucede, causa daños catastróficos y el mayor número de víctimas. Debido a los espacios confinados dentro de una mina, es importante estar consciente de los muchos gases peligrosos que incluye el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono, el metano y el dióxido de carbono. Estos gases pueden ocurrir cuando no pueden escaparse de una acumulación, por lo que es tan importante asegurarse de que se haya una ventilación adecuada, justamente para que esto no suceda. La piedra caliza también se puede utilizar, por ejemplo, como punto de partida para evitar situaciones no deseadas, ¿no? Como las famosas explosiones o los polvos. Con respecto al tema de los derrumbes, cuando se trata de minas, pueden ser imprescindibles y riesgosos los derrumbes, que es siempre algo que los trabajadores deben de conocer. Acciones tan pequeñas como las vibraciones de los pasos o, en este caso, las personas hablando pueden conducir a estos eventos catastróficos. El colapso de una mina puede provocar que las personas queden aplastadas o atrapadas vivas, aunque las minas se han vuelto mucho más sólidas estructuralmente debido a los pilares de soporte y las estrictas evaluaciones de seguridad que deben de llevarse a cabo antes de que el trabajo pueda comenzar. En cualquier mina todavía hay trabajos por hacer cuando se trata de mejorar justamente este peligro, ¿no? Con respecto a la calidad del aire, la inhalación de polvo o carbón es uno de los riesgos más comunes para un minero y puede convertirse en lo que se ha denominado el pulmón minero o pulmón negro. Esta forma de enfermedad profesional está relacionada con la neumoconiosis. Sin embargo, las empresas han implementado medidas para evitar esto durante varios años. Sigue siendo un motivo de preocupación que comprende los procedimientos de seguridad e implementar un plan de control de polvo es el primer paso y luego capacitar al personal para seguir dichos procedimientos y evitar riesgos como sea posible. Señores, el polvo es una de las principales causas de enfermedades a las vías respiratorias. Hay que cuidarse mucho. Mayormente las personas que trabajan en un socavón tienden a tener estas secuelas o consecuencias luego que han culminado sus trabajos o se han jubilado. Hay que tener mucho cuidado. El tema del ruido. Cuando se trata en las minas, el ambiente es ruidoso y aunque muchos trabajadores se acostumbran al volumen del ruido con el tiempo, no significa que no puedan producirse daños a largo plazo. Este tipo de lesión ocurre lentamente durante un periodo prolongado y muchos no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde.
Para proteger a sus empleados es importante que proporcione a la fuerza de trabajo equipos de protección para poder reducir el ruido y debe de asegurarse de que se realice un mantenimiento adecuado a las máquinas, ¿no? Para que no generen, lógico, mucho humo, ¿no? Luego tenemos el tema de las vibraciones. Trabajar con máquinas pesadas puede afectar físicamente a los trabajadores, aunque no todas las vibraciones son peligrosas. Cuando las superficies no están uniformes, pueden volverse inseguras. Los riesgos que vienen en este caso incluyen trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, cambios cardiovasculares, daños reproductivos en mujeres y deterioro de la visión. Para evitar que esto ocurra, las mejores medidas preventivas serían reparar las brechas, minimizando el transporte y alterando los operadores de las máquinas con frecuencia, utilizando máquinas que se puedan controlar, lógico, a distancia. Con respecto a la exposición a la radiación ultravioleta, cuando se trabaja en una mina, sobre todo a cielo abierto, el riesgo de sobreexposición a la radiación ultravioleta es un motivo de preocupación que puede causar riesgos de contraer cáncer a la piel, por ejemplo, o daño ocular permanente, es decir, tus ojos se pueden ver afectados, ¿no? Las implicaciones a corto plazo incluyen deshidratación, dolores de cabeza y náuseas, y se debe de realizar una evaluación de riesgos completa y se deben de implementar las medidas de seguridad en consecuencia. Algunas de las soluciones más efectivas incluyen trabajar en sombra natural o artificial y utilizar el equipo correcto y evitar trabajar en el punto más caluroso del día y asegurarse de que todos los empleados estén capacitados sobre los riesgos de exposición a la radiación ultravioleta. Con respecto al estrés termal, déjame decirte que dentro de la mina, sobre todo en socavón, existe una temperatura diferente al exterior. Aquí en minería subterránea mayormente podemos estar nosotros entre 36 y 40 grados centígrados. Se lo digo por experiencia, porque yo he entrado a capacitar a minería subterránea, y la verdad que la situación ahí amerita un mayor control porque el calor es insoportable, la verdad, ¿correcto? Y tenemos el tema lógico de los resbalones y las caídas, también nos indican, ¿no? No solamente es importante asegurarse de que sus trabajadores no se caigan, sino que también existe el riesgo de que cualquier maquinaria caiga sobre sus empleados. Para evitar esto, es imprescindible de que todos los orificios que estén resguardados se lleven a cabo evaluaciones de riesgos y se use equipos de protección personal y se tomen medidas de seguridad adicional cuando se opere en condiciones climáticas extremas, ¿no? Entonces, muy importante este tema justamente que nosotros tenemos con respecto a los trabajos que se realizan en minería. ¿Hasta aquí existe alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, damas y caballeros? Correcto, continuamos. Ingeniero, Adelante. bueno, una pregunta de cultura general. ¿Diferencia entre minería ilegal con minería informal? Bueno, la minería informal, miren, la minería informal es aquella minería que está en un proceso de formalización, ¿correcto? Se encuentran en un proceso de formalización, pero a la larga, es mi opinión mía, terminan también cometiendo delitos y comportándose como ilegales. ¿Por qué? Porque ellos para sus procesamientos en la minería informal suelen utilizar una serie de reactivos, y esos reactivos, para que tú puedas adquirirlos y comprarlos, necesitas de una serie de permisos, ¿correcto? Si eres informal, esos permisos no los vas a tener. Entonces, si no tienes esos permisos para adquirir de forma legal esos insumos, ¿cómo es que esas personas utilizan los insumos para sus procesamientos? Me dejo entender. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista, pero lógico, la ley diferencia entre lo que es ilegal e informal, que están en proceso o en vía de formalización. En cambio, el ilegal ya es un tema más delincuencial, incluso de terrorismo, porque hoy en día, lamentablemente, en nuestro país
Hay muchos sectores en el Perú, por ejemplo, uno de ellos es Patás, en donde lamentablemente ya la minería ilegal le está ganando a la legal. En Patás tenemos a Minera Poderosa y los ilegales prácticamente han entrado de forma violenta a sus socavones, matando a sus vigilantes. Desgraciadamente, esta minería ilegal busca el enriquecimiento ilícito de organizaciones terroristas, delincuenciales. Lamentablemente es así. Y como ustedes saben que el precio del oro se incrementa, esto lógico incentiva y motiva de que la gente ilegal, delincuentes, terroristas, depreden pues los denuncios mineros a costa lógico de la vida de las personas. Esa es mi opinión. Ingeniero, Adelante. entonces, buenas noches. Entonces, en conclusión de todo eso, entonces no es factible trabajar una minería ilegal, entonces, ¿no? En todas las palabras, trabajar con un minero ilegal es como trabajar para un narcotraficante, es como trabajar como una banda delincuencial. No, no recomiendo, para serles sincero. Los mineros ilegales son lamentablemente personas que están al margen de la ley. No les interesa tu vida. Tienen trabajadores, pero no les interesa lo más mínimo la seguridad. Peor aún, no les interesa el medio ambiente. Si tienen que botar algún producto que esté contaminado, pues simplemente lo van a hacer. Esas personas contratan matones, contratan delincuentes para protegerlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sin dudar alguna, no es recomendable para nada trabajar en la minería ilegal. Así es. Porque es prácticamente como que tú estás robando, ¿no? Porque al ser ilegal estás robando recursos naturales que son del Estado. O sea, estás robando, me dejo entender. ¿Ya? Continuamos. Línea de tiempo del reglamento de seguridad minera. ¿Cuál es esa línea de tiempo que nosotros tenemos con respecto a la seguridad minera? Es importante, mire estos años cómo ha ido evolucionando el reglamento, desde el año 2001, ¿no? Bueno, tenemos acá, en el año 2001 se vio o salió a la luz el Decreto Supremo 046 del año 2021. Salió justamente a la luz el Decreto Supremo 046 en el año 2001 y se llamaba Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. Así se llama, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. Después, en el año 2010, cambia. ¿Qué significa que cambia? Que este Reglamento 046 se deroga. Derogar una ley significa eliminar la ley, ¿correcto? Al eliminar la ley, entra a tallar, lógico, una nueva ley o un nuevo reglamento. En este caso, estamos hablando del Decreto Supremo 055 del año 2010, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Cambió incluso el nombre, antes era Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, ahora es Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. En el año 2010 entra a tallar la 055, ¿correcto? Esto ya queda sin efecto, se elimina, y este es el nuevo Decreto Supremo en el 2010. Posteriormente, en el año 2016 sale a la luz el nuevo reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, el Decreto Supremo 024 del año 2016, derogando o eliminando el Decreto Supremo 055, ¿correcto? Este Decreto Supremo 024 del año 2016 es el que en la actualidad sigue vigente, por si acaso en la actualidad sigue vigente, pero a lo largo de este tiempo que ha pasado desde el año 2016 hasta el año 2024, ha sufrido dos modificatorias. ¿Qué significa modificatorias? De que se han cambiado
algunos artículos del reglamento para mejorar, ¿ya? Para mejorar. Se ha mejorado, mejor dicho, algunas disposiciones legales, ¿no? La primera modificatoria arrancó en el 2017, al año siguiente de haber salido a la luz, y la última modificatoria salió en el año 2023, ¿correcto? El año pasado, a finales. En el 2017 salió el Decreto Supremo 023 que modifica al Decreto Supremo 024 y en el año 2023 salió el Decreto Supremo 034. Entonces, para que tú sepas, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional es el Decreto Supremo 024-2016 y sus modificatorias. ¿Cuáles son esas modificatorias? La 023 del año 2017 y la 034 del año 2023. Pregunta de examen y también respuesta en entrevista de trabajo. Ya te estoy indicando, si en caso, por ejemplo, estás postulando en minería, te dicen, señor, háblame de seguridad, te recomiendo que tu caballito de batalla sea hablar del reglamento. Que sepas cuál es el reglamento y que sepas las modificatorias te hacen ver como que eres una persona preparada, ¿correcto? Acá observamos lo siguiente. Observen estas estadísticas que nosotros tenemos. Estas estadísticas corresponden desde el año 2000 hasta el año 2009, tiempo o lapso de tiempo en donde estuvo vigente el Decreto Supremo 046. Observemos acá, ¿correcto? Entonces, este decreto, durante la vigencia de este Decreto 046, se produjeron accidentes mortales y víctimas, y el número de víctimas. La barrita verde me representa el accidente mortal, y la barrita amarilla me representa el número de víctimas. Por ejemplo, en el año 2000, iniciando el siglo XXI, mejor dicho, apareció 54 accidentes mortales, ¿correcto? 54 accidentes mortales. Estos 54 accidentes mortales Estos 54 accidentes mortales generaron 54 víctimas, ¿correcto? Como tú lo estás observando acá. Después, en el año 2001, se produjeron 66 accidentes mortales, ocasionando 66 víctimas. Pero en el año 2002 ya la cosa ya se despuntó, se puede decir, ¿no? 64 accidentes mortales y estas 64 accidentes mortales se produjeron 73 víctimas. Y el último año en vigencia de este decreto supremo hubieron 49 accidentes mortales y 56 víctimas, ¿correcto? Con este decreto supremo 046. Ahora, se produjeron en total 569 accidentes mortales y que produjeron 619 víctimas, ¿correcto? Entonces, muy importante tenerlos en consideración. Es el aplastamiento por efectos de caída de rocas. Para ello tenemos que trabajar permanentemente en el desate de esto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Han hecho sus 5 puntos? ¿Cómo está bien? Aguanta un ratito. Permíteme una barretilla, ¿ya? ¿Han desatado bien? Sí, está desatado. ¿Han desatado bien? Pásame tu barretilla, hijo. Vamos a probar. ¿Cuándo han desatado? Pequeña. ¿Cuándo han desatado, Chorri? Ayer, ingeniero. ¿Ayer? Ayer. Todos los días se desata ahí. Todos los días. Pero está bien, que no es desatado bien ayer. ¿Y eso? ¿Tampoco? ¿Y eso qué es, hijo? No, pero estamos trabajando más adelante y dije, se está atrás. Y atrás el bombazo también, pe viejo.
¿Qué es eso? No están realizando bien su trabajo. Todos los días hay que desatar constantemente. ¿De acuerdo? Confiar en que no se nos va a caer es un grave error que puede costarnos la vida. El accidente tuvo un resultado inesperado con la muerte simultánea de 2 trabajadores. Teófilo Ramos Yauri, capataz de mina, con experiencia de 10 años de trabajo, acompaña a sus hijos al colegio como todos los días, sin pensar que esa sería la última vez que lo hiciera. Ese mismo día, el motorista Domingo Argomedo y su asistente Elmer Marcos estaban encargados de conducir la locomotora número 17, que ingresaría para cargar mineral. El contactor de seguridad, dispositivo mecánico que abre el contacto eléctrico de la locomotora, sufre un desperfecto. ¡Vamos a lograrlo, loco! ¿Qué pasa? No agarren el contactor, no sé qué va a pasar. Antes del tren, voy a llamar a mantenimiento, pues, espera, voy a pedir un electricista. El comedor, ubicado a unos 40 metros, posee un teléfono. El motorista Domingo Argomedo se dispone a informar a mantenimiento lo sucedido. ¿Qué pasa? ¿Qué no va a hacer? No sé qué muertos han logrado, no agarra la computadora. El capataz Teófilo Ramos, preocupado por la paralización del convoy, trabaja junto con Elmer para retirar la locomotora del lugar sin lograr su cometido. El desprendimiento de roca del nivel 2780 ocasionó un cortocircuito bifásico, lo cual hizo a su vez accionar el sistema de protección de malla tierra e indujo en la subestación, no obstante los sistemas de protección que allí existían, una inducción eléctrica en el piso que le ocasionó la muerte de los trabajadores Ramos y Marco. Los casos que hemos visto se refieren a accidentes reales que hemos tenido, que lamentablemente han cobrado la vida de muchos trabajadores y compañeros de trabajo nuestros. El mensaje que les queremos dejar con esto es que la vida es frágil, es que los procedimientos y los reglamentos de seguridad que existen no son discursos, son realmente para que ustedes los sigan, porque la muerte de una persona no termina ahí. La mayoría son padres de familia, hay hijos, hay un hogar detrás que queda con una incertidumbre. En el futuro, esas personas ya no estarán. Hay proyectos de la vida que han quedado truncados. Queremos que esto no le suceda a ninguno de nuestros trabajadores. Bueno, como les estaba diciendo, el desprendimiento de roca es uno de los factores de mayor accidentalidad de minería. Luego hemos tenido el decreto supremo 055. Si tú te das cuenta, este decreto 055 entró en vigencia desde el año 2010 hasta el año 2015.
porque al siguiente año prácticamente salió el 0,24, ¿verdad? A lo largo de su permanencia o de su vigencia, ha desarrollado 249 accidentes mortales que han cobrado la vida de 280 víctimas. Y en el año 2016 hasta el año pasado, 2023, prácticamente, nosotros hemos tenido un total de 236 accidentes mortales y esto ha cobrado la vida de 314 personas, ¿no? Con el actual decreto supremo y su primera modificatoria, ¿no? La segunda modificatoria, que es la 034 del año 2023, ya entró, por ejemplo, en vigencia. Mayormente ingresan en vigencia al día siguiente de ser promulgada por el Diario El Peruano. A lo que me refiero es que dieron un plazo de 180 días, que son aproximadamente 6 meses, para que las empresas puedan de una u otra forma implementar la nueva modificatoria, ¿no? Hoy en día esos 180 días ya se han culminado en el mes de junio. Ahorita ya estamos en julio, entonces por lo tanto, esa situación de una u otra manera también ya se está presentando o dando en minería, ¿no? En los diferentes sectores. En total hemos tenido desde el año 2000 hasta el año 2023, hemos tenido un total de 1.054 accidentes mortales que han generado 1.213 víctimas mortales, ¿correcto? 1.213 víctimas mortales. Observemos lo que lamentablemente sucedió en el 2023 en una mina en Arequipa con respecto al tema de un incendio que se produjo. Ese incendio generó gases tóxicos en donde fallecieron 27 mineros. RPP. En estos momentos vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Pablo Rojas desde la región Arequipa, porque el Ministerio Público ha confirmado la muerte de 27 personas en el incendio registrado en la mina Esperanza 1 en el distrito de Yanaquihua. Pablo, muy buenos días. Adelante con la información. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, directo e indirecto. Así es, nos encontramos en el distrito de Yanaquihua, en la provincia de Condesuyos, en la región Arequipa, donde hace unos momentos el fiscal Giovanni Matos ha confirmado la muerte de 27 personas, producto de un incendio ocurrido al interior de la mina Esperanza 1, esto en el distrito de Yanaquihua, exactamente a unos 30 minutos del centro del distrito de Yanaquihua, donde ha ocurrido esta emergencia. El Ministerio Público, reiteramos, confirmó la muerte de 27 personas producto de este incendio. Según las primeras informaciones, este grupo de personas, de 27 ciudadanos mineros, habían hecho el relevo de otro grupo similar de personas para la extracción de oro hace la madrugada de ayer, cuando un cortocircuito registrado a unos 100 metros del ingreso del socavón habría provocado el incendio. Todos los bloques de madera había provocado rápidamente el incendio y provocando que los mineros no puedan salir y finalmente fallezcan dentro de la mina. Información en directo desde Yanaquihua, donde ha llegado RPP para cubrir esta lamentable información, donde se confirma la muerte de 27 personas producto de un incendio al interior de la mina Esperanza 1 en Yanaquihua. Carlos, regresamos en cualquier momento más adelante. Directo en directo, RPP Noticias. Qué triste realmente. Muchísimas gracias, Pablo, por la información. Entonces se confirma la muerte de 27 personas en el incendio que se ha registrado en la mina Esperanza 1 en el distrito de Yanaquihua, en la región Arequipa. 27 vidas que se han perdido, ¿no? Esto tras un accidente ocurrido en esta mina. 27 familias que están enlutadas, ¿no? Y a quienes les enviamos nuestras condolencias realmente por esta irreparable pérdida
tragedia. Nosotros vamos a continuar informando sobre los detalles. Tenemos ahí en esta localidad a nuestro compañero Pablo Rojas, que en el transcurso del día nos va a ir actualizando la información. 8 de la mañana con 38 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Noemí Mamani desde la ciudad imperial y Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Estamos a esta hora de la mañana junto a ustedes. Vamos a retomar la comunicación con Pablo Rojas desde Arequipa, donde se ha confirmado la muerte de 27 personas en la mina Esperanza 1. Adelante, Pablo, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, directo e indirecto. Así es, continuamos en el distrito de Yanaquigua, donde se ha confirmado ya la muerte de 27 personas. Esto fue, Carlos, debido a que la madrugada de ayer se reportó el incendio de una mina al interior, el incendio de una mina, el incendio al interior de una mina en el sector de Yanaquigua, la mina Esperanza 1. Y luego hoy ya el Ministerio Público ha confirmado la muerte de 27 personas producto de este incendio. Al lugar también han llegado algunos familiares de uno de los primeros de las primeras personas que ha sido reconocido como la primera víctima, ¿no?, mortal de este incendio. Vamos a hablar justamente con algunos de los familiares. Mira, ¿cómo estamos? Buenos días. Estamos en directo para RTP y todo el país nos escucha. Usted es familiar de una de las víctimas que ha llegado, que ha fallecido en este incendio. No, sí, la verdad que muy buenos días. Estamos muy indignados por todo lo que ha pasado. Somos nosotros de la ciudad de Juliaca, Puno. Y apenas se han enterado del incidente. Nos enteramos a las 7 de la noche, nos enteramos y nos venimos toda la noche, hemos viajado. Y la verdad pensando que no, ya inmediatamente llegar, ¿no? Y hacer, la cuestión se siquiera, pero la verdad nosotros nos quedamos. Ni siquiera hay policía, están la policía de rescate de fiscalía, pero nos enteramos que la policía criminalística no está acá y sin ellos no tienen actuar. Y la verdad es que hasta que no venga la policía criminalística, no van a poder entrar a la mina a recuperar los cuerpos. No van a poder entrar, y esto ya son más de 2 días que esto ha pasado, y la verdad indigna la lentitud de estas autoridades. Es su hermano, ¿no? Es mi hermano Francisco. No, yo soy Francisco, mi hermano Federico Ismo. Bueno, ¿él cuándo llega acá a trabajar a la mina en Yanaquigua? Ya está más o menos hace 3 meses. Recién 3 meses a trabajar. ¿Y tenía contacto con ustedes? ¿Le dijeron de las condiciones en las cuales laboraba? No, claro, siempre nos manifestó que era bien riesgoso trabajar y estará un par de meses más y ya me voy a retirar. Eso es lo que no me manifestó. ¿Él deja a través de familia, hijos, esposos? Sí, le dejo una viuda y 2 hijos huérfanos. ¿Pequeñitos son de la universidad? No, ya están secundarios, 16 años y el otro 19 años. Señor Francisco, retire por favor el pedido a las autoridades para que puedan agilizar los trabajos de recuperación del cuerpo. Por favor, no, hasta pedirle un favor, suplicarles, ¿no? Por favor, que actúen de una vez, ¿no? Ya hay familias que están desesperados en su tierra y imagínense sin saber cuándo van a ver ¿no? De repente hay gente que no tiene dinero o que no tiene las condiciones para poder viajar, están desesperados, me imagino, en la tierra para poder saber qué va a hacer de ellos y la verdad nos indigna y suplicamos por favor a las autoridades competentes que agilicen este acto, que sea dentro del día, por favor, no que ya no hagan sufrir más a la familia. Muchísimas gracias, señor Francisco. Inés es uno de los primeros familiares que ha llegado desde la ciudad de Puno, ¿no?, hasta el sector de Yanaquigua, para luego desenterrar a la unidad de hecho de la muerte de 27 personas, Carlos, la coordinación del Ministerio Público, y se van impidiendo que se pueda agilizar los trabajos para la recuperación de los 27 personas que han fallecido al interior de la mina Esperanza 1. Carlos, Pablo, tú en estos momentos te encuentras en la comisaría. ¿A qué distancia está la mina donde ha ocurrido el accidente? Aproximadamente unos 40 minutos desde la comisaría de Yanaquigua hasta la labor minera, ¿no?, que es una parte, es un terreno muy agreste, es montaña, cerros, y en medio de todo ese cerro se ubica esa labor minera Esperanza 1, que es donde ha ocurrido este lamentable accidente, Carlos.
Si nos podría dar algunas características de esta... Saludas. Adelante, Noemí, adelante, adelante. Sí, no, gracias Carlos Pablo. No, solamente para destacar el trabajo que estás realizando, porque en realidad son horas de viaje. Tú has tenido que desplazarte desde las 2 de la mañana. Más o menos, ¿a cuánto de distancia desde el mismo Arequipa se encuentra este sector, la mina, en el sector de Yanaquiwa, ¿no? Yanaquiwa. Sí, Yanaquiwa está aproximadamente a 8 horas, un poco más de la ciudad de Arequipa. En este momento vamos a ir con el fiscal, que ha salido el fiscal Giovanni Matos. Adelante, vamos. En este caso estamos hablando de una mina formal. Una mina formal. Doctor, ¿se confirma la muerte de esta cantidad de personas? Sí, sí. Ahora, doctor, ¿qué trabajos van a realizar a partir de ahora? Primeramente tenemos que ver que el lugar donde se encuentran los fallecidos se encuentra segura para personas policiales, una legal y tal, que vaya a intervenir en las diligencias de demorar al menos un par de horas todavía que pueden iniciar la recuperación del cuerpo. Correcto, obviamente el personal especializado tiene que determinar si es seguro o no es seguro, ¿no? Porque obviamente hay que primar la seguridad física, ¿no? O la integridad física de las personas que vamos a intervenir en las diligencias. Queremos que sea... Es información que se tiene. La información que se tiene son 48 horas, se va a hacer 48 horas. ¿Cómo sí habría ocurrido el incidente? Eso se tiene que hacer investigación. Pero señor, ¿a qué hora se inician los trabajos de recuperación de cuerpos? Estamos ya trabajando al lugar. Bueno, ya queremos medicarnos para ir al lugar, ¿no?, donde ha ocurrido el incidente y el reclamo de los familiares de que consideran que ha habido un retraso para la recuperación de los cuerpos. Y comentábamos, el hecho de Yanaquiwa está aproximadamente a unas 8 horas de la ciudad de Arequipa. Es un terreno bastante agreste, con quebradas, hace cruzar muchos cerros y finalmente llega hasta acá, pero desde este punto de Yanaquiwa hasta el sector de La Esperanza 1, también en el terreno se complica mucho más de lo que hemos podido apreciar hasta este momento. Entonces, como ustedes verán, la situación que sucedió en Arequipa con respecto a estos mineros... Ingeniero, buenas noches, disculpe. Y adelante. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Lo escucho, adelante. Adelante. ¿Quién quería hablar? Sí, pero en el parque botánico se ve esa máquina, mira. Entonces, a raíz de las situaciones cómo se han venido dando con respecto a las actividades de alto riesgo en el sector minero, nosotros contamos con una serie de modificatorias, repito, que se han venido dando, con el propósito de mejorar las estrategias para combatir, en este caso, los trabajos de alto riesgo, ¿ya? Hemos visto desprendimiento de rocas, hemos visto gaseamientos. Este último ha producido la muerte de 27 obreros, ¿verdad? 27 personas en un incendio en una mina subterránea. Tenemos nosotros entonces el Decreto Supremo que modifica diversos artículos e incorpora un capítulo, artículos y anexos al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por el Decreto Supremo 024 del año 2016. Esta segunda modificatoria es justamente el Decreto Supremo 034 del año 2023, ¿correcto? Con fecha de publicación el 30 de diciembre del año 2023, ¿no? Prácticamente se ha salido a la luz el año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos indica o implica acá este tipo de decreto supremo, ¿no? ¿Qué novedades, mejor dicho, se da? Tenemos acá una disposición complementaria final que tiene este decreto supremo 034 con respecto a las direcciones regionales de energía y minas. ¿Qué cosas nos indican acá?
nos indican lo siguiente. Los recursos transferidos a las direcciones regionales de energía y minas, a los que se hagan sus veces de los gobiernos regionales, se destinan exclusivamente para la supervisión y fiscalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 28964 y el artículo 4 del Decreto Supremo 062-2008. Esto quiere decir de que las direcciones regionales de energía y minas de cada región se encargan de fiscalizar y supervisar, ¿qué cosa? Las actividades, mejor dicho, de la minería artesanal y de la pequeña minería, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la minería artesanal y la pequeña minería? En primer lugar, son minerías, en este caso, aceptadas, ¿correcto? De acuerdo a ley. Pero lógico, tiene una serie de características. Por ejemplo, para ser considerada una minería artesanal, tú tienes que tener un denuncio o un área de influencia de 1000 hectáreas, como tenemos acá, una concesión de 1000 hectáreas. Y aparte tienes que tener una producción diaria de 25 toneladas métricas, como lo estamos observando, ¿correcto? 1000 hectáreas y 25 toneladas métricas, esto correspondiente a la minería artesanal. Pero ¿qué cosa me indica con respecto a la pequeña minería? Nos indica que tenemos una área de influencia de hasta 2000 hectáreas y lógico una producción tope máxima de 350 toneladas métricas por día, a diferencia del artesanal que solamente tenemos 1000 hectáreas y 25 toneladas métricas, ¿correcto? Entonces, esa es la principal diferencia entre la minería artesanal y la pequeña minería, su cantidad de producción y su área de influencia. Estos dos tipos de minería es supervisada y fiscalizada por las direcciones regionales de energía y minas. Eso lo indica la disposición complementaria final del Decreto Supremo 034 del año 2023. Luego nos indican que contamos con una serie de anexos adicionales, o sea, anexos que se han sumado a los anteriores anexos ya habidos, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el anexo 39. ¿De qué me habla el anexo 39? Me habla de los sistemas de integridad de ductos, ¿no? Sistema de integridad de ductos, ¿correcto? Luego tenemos el anexo 39A. Este anexo 39A me habla justamente de las estructuras del estudio geomecánico global. La geomecánica es aquella rama o aquella ciencia que se encarga de estudiar todo lo correspondiente a la deformación y a la resistencia de las rocas, ¿ya? De las piedras, la geomecánica. Es muy importante, por ejemplo, tener un estudio geomecánico cuando se realiza una actividad en socavón, porque dependiendo del estudio geomecánico va a ser lógico el tipo de estrategia para el sostenimiento en minería. Luego contamos con el anexo 39B, que nos habla de las estructuras de la evaluación geomecánica local, ¿correcto? Estructuras de evaluación de la geomecánica local, y el anexo 39C, que nos habla de las estructuras del estudio hidrogeológico que se debe de tener en cuenta, ¿no? Entonces, hoy en día las modificatorias o la segunda modificatoria está más que todo enfocado al tema geomecánico, al tema hidrológico y al tema geotécnico, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que las situaciones en trabajos en minería conlleva tener estos conocimientos para poder implementar las estrategias adecuadas para un trabajo mucho más productivo y a la vez un trabajo mucho más seguro. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? ¿Tienen alguna pregunta? Entramos a un break y regresamos entonces, por favor. 34.
Una de las novedades es que tiene anexos adicionales, ¿no? Ya les había mencionado el sistema de integridad de ductos, luego tenemos el anexo 39A, que corresponde a las estructuras del estudio geomecánico global. Luego tenemos el anexo 39B, que nos habla de las estructuras de evaluación geomecánica local también. Y tenemos la estructura de estudio hidrológico. Luego contamos también con las estructuras de estudio de sismicidad inducida, que significa para de una u otra forma poder pronosticar algún tipo de movimiento telúrico, ¿no? Que pudiese de una u otra forma afectar a las estructuras. Tenemos el tema también del contenido mínimo del estudio de estabilidad física de un depósito de relaves, el contenido mínimo del estudio de estabilidad física del depósito de relaves. Un relave, el relave viene a ser el producto final del proceso de extracción de los minerales, en este caso, o del metal de la tierra, ¿no? De lo que viene de la mina. Entonces se considera el relave también como una especie también de contaminante y esto va a un depósito final llamado relavera. Luego tenemos el contenido mínimo del estudio de estabilidad física de un depósito de desmonte, también muy importante, de depósito de desmonte. Como también tenemos en este caso el contenido mínimo del estudio de estabilidad física de una pila de lixiviación. Una pila de lixiviación viene a ser una acumulación de mineral. Mayormente el cobre, ¿cómo se extrae? Una vez que sacan el mineral, lo van de las minas, lógico, lo van acumulando, toda esa tierra que contiene el metal valioso, lo van acumulando en una pila, pero estamos hablando pues de una acumulación de pilas que pueden llegar a tener 30, 40, hasta 50 metros, ¿correcto? De altura. Entonces, desde lo alto a esa pila lo comienzan a regar con agua cianurada, que es un producto químico para que pueda recoger o atrapar el cobre contenido en esa tierra y derivarlo, lógico, a una planta de tratamiento, ¿no? A eso se refiere cuando dice el anexo 42, contenido mínimo del estudio de estabilidad física de una pila de lixiviación, ¿no? Sí, también en el anexo 43 contamos con monitoreos geotécnicos de los depósitos de relaves, ¿no? El OSINERMIN. ¿Qué me indica acá? Disposiciones complementarias transitorias, el OSINERMIN. Nos indican de que el OSINERMIN, que es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, aprobará el procedimiento para la presentación de reportes periódicos de las condiciones de los depósitos de relaves y la interpretación de su monitoreo geotécnico conforme a lo establecido en los artículos 323 y 418 del presente reglamento, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración, justamente nos indican del presente reglamento, ¿correcto? ¿Qué me indica acá esta disposición complementaria transitoria también? Los titulares de las concesiones de transporte de concentrado que hubiesen construido mineroductos. Un mineroducto es un ducto o una tubería que transporta mineral, transporta concentrado. Hay oleoductos. El oleoducto, ¿qué cosa transporta? Transporta petróleo, ¿verdad? Por intermedio de unos ductos o tuberías, como tú lo estás observando. Entonces, estos titulares de concesiones mineras o de concesiones de transporte de concentrado que hubiesen construido mineroductos deben elaborar un programa de adecuación para desarrollar e implementar el sistema de integridad de ductos al que se refiere el literal B del artículo 324 en los términos señalados en el anexo 39, ¿no? El plazo para implementar el sistema de integridad de ductos no debe de exceder, lógico, de 5 años, ¿no? Entonces,
muy importante, bueno, para el sector, indicar que se va a dar un plazo de 5 años, de 5 años para que puedan construir unos ductos y por aquí puedan transportar su mineral. Bueno, yo puedo opinar de que esta exigencia de construcción de mineroductos para el transporte de personal obedece a una serie de situaciones. Por ejemplo, las empresas mineras para poder sacar su mineral de la mina y llevarlo, por ejemplo, a un puerto para ser exportado, suelen utilizar camiones, ¿correcto? Esos camiones suelen utilizar muchas veces vías que están en conflicto con las comunidades. Entonces, eso ocasiona de que los camiones muchas veces sean obstaculizados, obstruidos e impedidos su paso para que puedan circular. Entonces, para evitarse problemas, ya la mina o el sector está proponiendo de que las minas ya no transporten su mineral por camiones, sino lo hagan por mineroductos, ¿no? Entonces nos dan un plazo para implementar este sistema de integridad de ductos que no debe de exceder los 5 años, ¿no? Como lo tenemos acá. ¿Qué más? Con respecto al programa de adecuación para desarrollar e implementar el sistema de integridad de ductos, nos dicen lo siguiente: la gerencia general del titular de la actividad minera o el órgano que haga sus veces dentro de la unidad minera o unidad de producción es el que prácticamente aprueba, ¿no?, este programa de adecuación de implementación de ductos. El gerente general de la actividad minera o el órgano que haga sus veces dentro de la unidad minera o unidad de producción. Con respecto al informe técnico, hasta que se acredite el cumplimiento del programa de adecuación para desarrollar e implementar el sistema de integridad de ductos, se debe de implementar programas de supervisión y mantenimiento, sistemas, en este caso de control, sistemas de control de monitoreo de operación, de monitoreos topográficos, de verificación de puntos de control, la tecnología empleada, por ejemplo, para llevar a cabo los programas y sistemas antes mencionados, debe ser avalada por un informe técnico, lógico que acredite su eficacia y eficiencia técnica para evitar la ocurrencia de accidentes. Entonces, luego tenemos otro, que el Ministerio de Energía y Minas debe de implementar la página web, en este caso estamos observando ahí la página web, a fin de que los titulares mineros notifiquen el anexo 21, conforme el artículo 164 del presente reglamento, ¿correcto? Reglas de oro. Las reglas de oro nacen en las distintas empresas para evitar la ocurrencia de accidentes en aquellas tareas críticas y o acciones peligrosas donde se han registrado históricamente el mayor número de accidentes graves o fatales en la industria extractiva minera. Y obviamente, no queremos que estos accidentes ocurran en nuestra empresa. Por tanto,
invitamos a todos los empleados, tanto directos como empresas contratistas, proveedores de servicios y o visitas, a cumplir cabalmente en todo momento estas reglas de oro. Solo con responsabilidad, compromiso y disciplina operacional, alcanzaremos los objetivos propuestos por nuestra empresa en materias de seguridad. Cero accidente. Regla de oro número 1. Siempre conduciré vehículos y operaré equipos con la debida capacitación, autorización y licencia interna correspondiente. Siempre conduciré vehículos y operaré equipos con la debida capacitación, autorización y licencia interna correspondiente. Regla de oro número 2. Realice la prueba de energía cero a filtro banda 922. Siempre intervendré equipos detenidos, desenergizados y debidamente bloqueados. Siempre intervendré equipos detenidos, desenergizados y bloqueados. Regla de oro número 3. Siempre conduciré vehículos y operaré equipo a la velocidad permitida en vías públicas y privadas. Siempre conduciré vehículos y operaré equipos a la velocidad permitida en vías públicas y privadas. Regla de oro número 4. Siempre conduciré vehículos y operaré maquinaria utilizando el cinturón de seguridad. Siempre conduciré vehículos y operaré equipos utilizando el cinturón de seguridad. Regla de oro número 5. Siempre trabajaré utilizando todos los elementos de protección personal. Siempre trabajaré utilizando todos los elementos de protección personal. Regla de oro número 6. Siempre trabajaré utilizando los elementos de protección contra caída en altura. Siempre trabajaré utilizando todos los elementos de protección contra caídas para trabajos en altura. Regla de oro número 7. Siempre trabajaré en espacio confinado con autorización, capacitación y después de haber adoptado todos los controles necesarios. Siempre trabajaré en espacios confinados con autorización, capacitación y después de haber adoptado todos los controles necesarios. Regla de oro número 8. Tenemos que ir a la sala de control. Nunca trabajaré bajo los efectos del alcohol y o drogas. Nunca trabajaré bajo los efectos de alcohol y o drogas. Nosotros tenemos una fecha de publicidad, por ejemplo, el 30 de diciembre del año 2023, ¿ya? Esta fue la fecha de publicación de este Decreto Supremo 034 del año 2023, ¿no? El 30 de diciembre, prácticamente culminando el año.
y dieron 180 días calendarios contratados desde el día siguiente a la fecha de publicación, ¿no? Como estamos nosotros observando. Entonces, prácticamente estos 180 días desde la fecha de publicación se ha culminado pues el 8 de junio, ¿no? Para que ya entre en vigencia al 100% lo indicado por la ley. ¿Qué cosa me indica, por ejemplo, con respecto al artículo 2 de la modificatoria? Me dice lo siguiente: las actividades a las que alcanza el presente reglamento son las siguientes: actividades conexas a la actividad minera, y esto es la novedad que se agrega justamente con este Decreto Supremo 034. Transporte de personal en vías de acceso a la unidad minera y dentro de la unidad minera y otros tipos de prestaciones de servicio, ¿correcto? Entonces se agrega en el inciso B, donde indica actividades conexas a la actividad minera, transporte de personal en vías de acceso a la unidad minera y dentro de la unidad minera. Luego contamos también con algunas definiciones nuevas, ¿no? Que trae también este Decreto Supremo 034, que en este caso es la definición de equipos, banco, especialista, ingeniero especialista o geotecnia, frente de trabajo y banco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa nos indica con respecto a banco? ¿Qué cosa es un banco? Es un escalón o una unidad de explotación sobre las que se desarrolla el trabajo de extracción en las minas a cielo abierto. Además, los niveles en que se divide una explotación a cielo abierto para facilitar el trabajo de los equipos de perforación de cargue y transporte. Esto me dicen con respecto a banco. ¿Qué cosa me dicen con respecto a equipo? Instrumentos, aparatos, vehículos o maquinarias para el traslado, transporte de personas, materiales u otros fines que puedan tener la condición de fijo o móvil utilizado para las actividades que alcanza el presente reglamento. Luego contamos con la definición de frente. ¿Qué cosa es un frente? Es la pared normal a las cajas, piso y techo de cualquier labor donde se realizan actividades de perforación y voladura para continuar su desarrollo y su avance. Y finalmente, ¿qué cosa es un ingeniero especialista o geotécnico? Un ingeniero civil de minas o geólogo que debe de contar con una experiencia mínima de 5 años en la elaboración de estudios de estabilidad física y o análisis de riesgo geotécnico y o elaboración, supervisión y ejecución y operación de proyectos de depósitos de relaves, depósitos de desmontes, tajos de pilas de lixiviación. ¿Correcto? Luego contamos también en el artículo 9, con respecto a los INERMIN. ¿Qué cosas nos indican? Los INERMIN es la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y las normas técnicas sobre seguridad de las actividades mineras relacionadas con la infraestructura, sus instalaciones, gestión de seguridad y de operaciones de la gran y mediana minería en el marco de las leyes de la ley número 28964 y de la ley 29901 y del Decreto Supremo 088 del año 2013. Es decir, el OSINERMIN supervisa o fiscaliza la mediana y la gran minería, sus instalaciones, su gestión de seguridad y su gestión de operaciones, ¿correcto? Eso es lo que nos están indicando. Ahora, las direcciones regionales de minería que tienen en cada región, ellos supervisan y fiscalizan, recuerden, pero para la minería artesanal y pequeña minería. Para la mediana y la gran minería es el OSINERMIN, ¿correcto? En los últimos años, la minería peruana ha avanzado significativamente y presenta un futuro prometedor debido al desarrollo de importantes proyectos.
Proyectos que solo serán sostenibles si se realizan cuidando el medio ambiente y cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, OSINERMIN, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas, verifica las condiciones de seguridad de la infraestructura y las instalaciones de la gran y mediana minería en todas sus etapas productivas. Una labor que se suma a la del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de velar por la salud y derechos de los trabajadores mineros, y al del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas para proteger el medio ambiente. Las estrategias de supervisión de OSINERMIN consideran la supervisión preventiva que garantiza el cumplimiento de las recomendaciones, mandatos y demás medidas impuestas por OSINERMIN, y la supervisión especializada que verifica el cumplimiento de las normas de seguridad en 5 especialidades: geomecánica, infraestructura, ventilación, plantas de beneficio y geotecnia. En geomecánica, OSINERMIN supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad de las operaciones mineras para prevenir accidentes por desprendimiento de rocas, revisando los métodos de explotación y los elementos de sostenimiento, así como el control de las mallas de perforación y la cantidad de explosivos en voladuras. En ventilación, verifica que los sistemas implementados proporcionen el aire fresco necesario para el correcto desarrollo de las labores subterráneas, asegurando condiciones de trabajo seguro. Se supervisa la emisión de gases de los equipos, ventilación en polvorines, así como las condiciones de uso y seguridad de ventiladores principales, secundarios y auxiliares. En infraestructura, supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad minera referidas a los estándares, procedimientos, parámetros técnicos de diseño, construcción y operación del sistema de transporte, maquinarias e instalaciones auxiliares. En las plantas de beneficio, en las que se procesan los minerales provenientes de las minas para obtener el metal deseado, partes de la planta, así como el almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas. También se supervisan los equipos contra incendios, sistemas de izaje, escaleras, andamios, barandas, entre otros. Finalmente, en geotecnia, se fiscalizan los depósitos de relaves, desmonte, tajos abiertos y pilas de lixiviación, verificando en ellos los parámetros operativos y constructivos y los parámetros de control geotécnicos, levantamientos topográficos, volúmenes de disposición de relaves y volúmenes de conformación de cuerpo de presas, pilas de lixiviación, entre otros. Todas estas labores de supervisión y fiscalización realizadas por OSINERMIN han tenido repercusiones positivas en las estadísticas que evidencian la disminución de accidentes en la actividad minera. Este gráfico nos muestra una reducción del 60% del índice de frecuencia, es decir, el número de accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se evidencia también una reducción del 77% en el índice de severidad. Este índice calcula el número de días perdidos o cargados por cada millón de horas hombre trabajadas. Esta disminución en el número de accidentes es producto del esfuerzo conjunto tanto de las empresas mineras que han mejorado sus sistemas de gestión en seguridad, como de las acciones permanentes de supervisión y fiscalización desarrolladas por OSINERMIN. En el artículo 23 nos indica lo siguiente, dice: el titular de la actividad minera no puede obstaculizar o impedir el desempeño de las funciones supervisoras y fiscalizadoras, siendo pasible de sanción administrativa, ¿no? Es decir, el titular de la actividad minera que infrinja las disposiciones del presente reglamento
y demás disposiciones legales vigentes aplicables en materia de seguridad y salud ocupacional y o de las resoluciones emitidas por la autoridad competente y o retarde o emita la presentación de los reportes a los que está obligado o informe o proporcione datos falsos, incompletos o inexistentes, será sancionado por la autoridad competente de acuerdo a la norma vigente, ¿no? Es decir, el titular minero debe de dar facilidades a los fiscalizadores, no debe de obstruir. Al igual, por ejemplo, imagínate si la Sunafil va a tu empresa y tú por querer, en este caso, entre comillas, aburrir a los fiscalizadores y que ya no se quieran ingresar a tu empresa, tú los dejas esperando ahí más de 10 minutos, ellos lo que van a dejar es un acta de constancia que llegaron a tu empresa y tú, como te demoraste en atenderlos, eso ellos lo van a tomar como una labor obstructiva a su fiscalización. Por lo tanto, van a dejar una constancia de que vinieron a realizar su trabajo, pero que tú impediste de que ellos cumplan con su labor. Lo mismo también sucede con el punto de acá en minería, que puede suceder con la Sunafil o puede suceder con el Ocinermin, ¿no? Luego tenemos los siguientes. En el artículo 26, son obligaciones generales del titular de la actividad minera. En el inciso M dice, efectuar inspecciones conducidas por el titular de la actividad minera de forma directa o por terceros especialistas a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar los riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos para poder mitigarlos o simplemente para poder eliminarlos, ¿no? Eso es lo que nos están prácticamente indicando. Dense en cuenta que aquí en esta foto las dos personas están dentro de un molino y esto lo que tú estás observando son las bolas. Cuando el molino comienza a girar, y las bolas también comienzan a girar y a caer y estas bolas comienzan a chocar entre sí, rompiendo y fracturando, ¿qué cosa? El mineral. Porque el objetivo de que haya chancadoras y molinos en una planta concentradora es liberar el metal que se encuentra dentro de la tierra o del mineral, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la extracción se facilita más cuando el metal o el mineral está libre, pues, ¿no? Y la mejor forma de liberarlos es rompiendo. Por eso es que se utiliza este tipo de mecanismo, ¿correcto? Luego nos indican los siguientes. En el artículo 52, las empresas contratistas bajo responsabilidad solidaria con el titular de la actividad minera, cuando correspondan, proporcionan viviendas a sus trabajadores, la que debe ser supervisada para verificar sus óptimas condiciones de seguridad e higiene antes de ser ocupada, e inspeccionada por lo menos con una periodicidad trimestral a cargo del contratista. Las inspecciones conducidas por el titular de la actividad minera de forma directa o por terceros especialistas deben ser inopinadas y quedar registradas por estar disponibles en caso de ser requeridas por las autoridades o por las autoridades competentes, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos anteriormente mencionados, ¿correcto? De existir, me indican, en este caso, de existir operaciones mineras artesanales en una misma concesión minera, los productores mineros artesanales pueden agruparse a fin de designar un gerente de seguridad y salud ocupacional, debiendo informar dentro de los 10 días hábiles a las gerencias o direcciones regionales de energías y minas de los gobiernos regionales. Es decir, si hay varias concesiones, pueden designar a una persona como gerente de seguridad de todas esas pequeñas mineras, ¿no? ¿Y a quién le debe de avisar? A la gerencia regional de energías y minas de cada gobierno regional, la relación de agrupados, la concesión minera y la designación del gerente de seguridad y salud ocupacional y la cantidad de operaciones artesanales y sus respectivas coordenadas de ubicación, ¿no? Entonces, eso es para evitar de que, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5,
mineras artesanales, por decirlo así, mineras artesanales, tengan cada una de ellas un gerente. Mejor se agrupan en una sola y un solo gerente de seguridad para todas esas mineras artesanales, ¿no? Eso es lo que nos están justamente indicando. ¿Qué más nos indican en el artículo 146? El informe de las auditorías, ojo, el informe de las auditorías externas debe ser presentada a la SUNAFIL y al gobierno regional correspondiente de acuerdo, lógico, a sus competencias, ¿no? A la SUNAFIL y al gobierno regional, regional correspondiente de acuerdo a sus competencias. Es decir, la minería artesanal y la pequeña minería, ¿a quién presentan los resultados de las auditorías del sistema de gestión de seguridad? Ellos lo presentan a la dirección regional de los gobiernos regionales, porque ellos son fiscalizados por ellos. Pero la mediana minería y la gran minería, ellos lo presentan a la SUNAFIL, perdón, a los INERMIN, porque los INERMIN se encarga de fiscalizar a ellos. Recuerden que los INERMIN fiscaliza mediana y gran minería, mientras que el gobierno regional fiscaliza minería artesanal y pequeña minería, ¿correcto? ¿Qué me indican acá? Los incidentes peligrosos y o situaciones de emergencia y accidentes mortales deben ser notificados por el titular de la actividad minera dentro de las 24 horas de haber ocurrido con el formato del anexo 21 a través de la página web del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas notificará de manera sistemática el reporte brindado por el titular de la actividad minera a las siguientes entidades: al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocido como SUNAFIL, y al OSINARMIN, y también a los gobiernos regionales según corresponda. Las labores mineras o el lugar donde ha ocurrido el o los accidentes mortales debe de paralizarse hasta que el inspector de la autoridad competente realice las inspecciones de investigación o diligencias correspondientes. El titular de la actividad minera está obligado a presentar un informe detallado de la investigación en el formato del anexo 22 dentro del plazo de 10 días calendarios de ocurrido el accidente mortal a las siguientes entidades. ¿A quién tiene que presentar? A la SUNAFIL y a los INERMIN. Lógico, según procedimiento de reporte de emergencias correspondientes a los gobiernos regionales según lógico corresponde, ¿no? En el artículo 165 me indica: los centros médicos asistenciales, públicos, privados, militares, policiales o de seguridad social notificarán en el formato del anexo número 23 al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de su portal o en forma impresa en aquellas zonas geográficas en las que no exista acceso al Internet los accidentes de trabajo no mortales hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, así como las enfermedades ocupacionales dentro del plazo de los 5 días hábiles de conocido lógico el diagnóstico, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta estos cambios, estas modificatorias que se han venido de una u otra forma también dando, ¿no? ¿Qué me indica en el artículo 227? En caso de relleno de labores, se debe de contar, por ejemplo, con diseños de tapones hidráulicos, evaluaciones de estabilidad de tapones y factor de seguridad, así como drenajes de rellenos y de la infraestructura de transporte de rellenos que se puede de una u otra forma dar, ¿no? Entonces, muy importante el tema geomecánico, geotécnico, porque hoy en día la nueva modificatoria, la 034, está dando mucho hincapié a esos temas de especialidad, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, damas y caballeros? ¿Hay alguna pregunta? Si por favor podrían preguntar.
Bueno, muchísimas gracias. Si no hubiese más preguntas, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos por su participación y también por su atención. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero. Hasta la próxima. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Excelente la presentación. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero.